Entonces, bueno, vamos a ver el capítulo 8 que se llama Entendiéndome a mí mismo, ¿no? Realmente es uno de los capítulos que, como todos los que he podido, gracias a Dios, revisar, impactantes. Cada uno tiene su secreto, su valor, su piedra preciosa, o sea, como quieran decirlo, porque hay cosas que he descubierto que no sirven solamente para una persona que tiene confusión, sino aún en nosotras mismas, en gente que tiene cicatrices, que tiene heridas. Entonces es un manual que sí, es un manual no tan actualizado, porque ahora hay más aún de lo que él habla y ya se practica muchas cosas de las que él en ese tiempo menciona, pero ayuda mucho a refrescar y también a aprender para quienes pues no hemos sabido muchas cosas de las que están aquí. Entonces, es un plano bíblico, se llama arquitectura del ser, es lo que más o menos se ha podido ver de acuerdo a lo que se ha leído. Y habla acerca de la sanidad emocional y la libertad mental para quienes están sufriendo la atracción al mismo sexo. Está basado en los principios de consejería pastoral sobre el entendimiento de uno mismo. En nuestra siguiente lámina, nosotros vamos a ver que él habla acerca de la ecuación fundamental de la sanidad. ¿Cuál es? Primeramente, el entendimiento, como dice el capítulo el capítulo principal. Es decir, que nosotros debemos conocer la verdad bíblica sobre Dios y sobre el diseño de uno mismo. Estamos hablando hombre-mujer, que normaliza las emociones y transforma el comportamiento. Entonces, eso podemos encontrar en Juan 17:17, que dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, el entendimiento más la verdad que nos da el fundamento bíblico da como resultado la sanidad. Y hay un principio ahí que es la libertad no requiere la imposibilidad de cambiar el pasado, pero requiere aplicar respuestas bíblicas precisas al dolor presente. Es decir, como muchas veces hemos sabido, no podemos hacer nada con el pasado, pero sí podemos cambiar nuestro presente. ¿Cómo? Utilizando las respuestas bíblicas. Y en este caso es que se solicita que la persona que está dejando este estilo de vida homosexual o de atracción al mismo sexo puede estar muy confundida. Sin embargo, el trabajo de quien me está acompañando es ayudarle a entenderse a sí mismo para que pueda proceder sin obstáculos por la confusión a este nuevo estilo de vida, ¿no? A este nuevo estilo de vida cristiano de conocer a Dios, caminar en la verdad. ¿Y qué es la verdad? Que abajo da como que es parte de este principio de sanidad, es la realidad objetiva que reemplaza la confusión mental. Entonces, es una realidad objetiva. En la siguiente lámina, nosotros vamos a ver lo importante de la anatomía estructural del rechazo. ¿Por qué habla el autor del rechazo? Porque dice que este es uno de los como de las áreas o síntomas que han traído no solamente esta confusión de atracción al mismo sexo, sino muchas otras cosas más, como el alcohol, la droga, dependencias a diferentes actividades no buenas que traen placer frente al trauma de haber sido rechazado. Entonces, hablaba acerca de que esto nos ayuda mucho a ver que, por ejemplo, las ramas, que es el síntoma, es el rechazo hacia los demás, pero todo esto va surgiendo, tiene tres partes y se lo he puesto así de esta manera como para que podamos ver en un árbol las ramas, el tronco y la raíz. Entonces, las ramas es el rechazo hacia los demás. El impacto es que tiene un comportamiento defensivo, un aislamiento y repetición del ciclo. ¿Por qué? Porque ha sido afectado en todo lo que es la parte de su autoimagen con el rechazo. Esa es una de las cosas grandes que el autor del libro explica que sufren las personas que están con esta confusión. También ¿cuál es el tronco de esto o el núcleo, ¿no? Es el rechazo de uno mismo, es la distorsión y quiebre de la autoimagen. Entonces, y la raíz que vemos abajo dice que es el origen, ¿no? De dónde viene, es el rechazo por parte de otro. Eso inyecta un dolor profundo y siembra amargura. Entonces, la persona no solamente con confusión, sino personas que tienen cicatrices frente a su autoimagen, sufren también de esto.
que es el rechazo primeramente que recibieron quizás cuando fuesen niños, quizás en algún tipo de actividad cuando pues ellos eran menores. No necesariamente tiene que ser aún en el hogar, porque él abre muchas aristas de donde puede haber pasado esto. Pero la siguiente, y es como que este rechazo se va haciendo el tronco, es que luego esto va quebrando la autoimagen, ¿no? ¿Y qué tenemos? Tenemos eh, el ataque de muchos comportamientos que nos rodean. El alcoholismo, el tabaquismo, dígase, la confusión. Y esto produce que ellos, después de que toman uno de estas, para satisfacer sus necesidades, una de estas áreas no buenas, nocivas, entonces pasan al siguiente punto que es el rechazo hacia los demás. Él hablaba acerca de una mujer que pues desde niña había sido rechazada. Él da un ejemplo ahí y dice que ella lo que hizo es trabajar con él en todo lo que era la confesión, porque la confesión es una de las cosas que ayuda a entenderse a sí mismo, como hablamos en la primera lámina, más la verdad, que es con las respuestas bíblicas, y da a luz realmente la libertad, ¿no? La libertad de poder salir de ese rechazo. Además, tenemos que darnos cuenta que el arrepentimiento y la confesión es uno de los caminos que ayuda a que la persona que está sufriendo rechazo pueda dejar este tipo de comportamiento. No estoy hablando de un cambio de un momento al otro, sino que esto va siendo como parte de ese camino para que la persona vaya cambiando. Ahora, en la siguiente lámina vamos a ver cuál es la mecánica bíblica de la confesión, que es lo que ayuda para que tengan este camino de sanidad. Cuando nosotros debemos entender la verdadera humildad, y esto es bien importante aquí, porque la visión común es que estoy hablando de una persona que está aconsejando, pero sin una verdad bíblica, es que haga la acción. Primero, admitir un pecado. Es decir, como, bueno, está bien, lo hiciste mal, entonces tú tienes que admitir que cometiste un pecado, ¿no? Pero la acción bajo la visión bíblica, que es el homologueo, es estar de acuerdo con Dios. Es decir, no llegar, sí admitir un pecado, pero no un pecado que uno puede entender que con eso me está rechazando Dios. No el Señor nunca nos va a rechazar. Él, sí, el pecado no es lo que él le gusta. Y ustedes saben que Dios no, pero hubo un camino que es Jesús a través de él. Y muchos de los muchachos que están sufriendo de esto tienen al Señor en su corazón, pero muchas veces pueden sentir que el Señor es como una persecución. Y no es así, que ya vamos a ver más adelante por qué. El enfoque en la visión común es el error cometido. Entonces, tú eres drogadicto, tú eres alcohólico, tú eres mentiroso, tú. Entonces se enfoca en el error. En cambio, ¿cuál sería la visión bíblica? Es alinear nuestra percepción de las heridas y pensamientos con la verdad divina. Es decir, y ahí utiliza él un tema, ¿no? Como en el ejemplo de la mujer samaritana, cuando el Señor le confrontó, no le dijo, tú eres una prostituta, nunca le dijo, jamás. Él le habló directamente de lo que ella era, pero utilizó una verdad divina, ¿no? Porque él le dijo, ¿con quién estás? Le preguntó directamente, pero no le atacó no le dijo que ella era eso, sino la actitud de ella, ¿no? Es lo que está diciendo aquí, que alineamos nuestra percepción de las heridas y pensamientos. Entonces también nosotros tenemos que entender correctamente cuál es la verdadera humildad, porque esto va a llevar a que la persona se haga una evaluación precisa de su propio valor. Y entonces, ¿cuál es el resultado? En la visión común tenemos el resultado limitado, que es el remordimiento y culpa persistente. Es decir, tengo un pecado, estoy cometiendo un error y no puedo salir de ahí, me estoy culpando todo el tiempo caigo. Ese es un resultado limitado, nunca le va a traer un camino de salida, sino más bien le va a traer frustración, ¿no? O condenación, que más adelante vamos a hablar. En cambio, en la visión bíblica, el resultado profundo es la integridad y sanidad total. Es decir, romper el pasado sobre el presente. Ok, me rechazaron, ok, abusaron, porque puede haber muchas cosas. Ok,
me sentí abandonado, que también es una de las cosas que pueden estar pasando, pero nosotros tenemos que romper ese pasado al hacer que la confesión, ¿a través de qué? De la verdad bíblica, a través de romper todo esto que nos ha estado como abatiendo, pero frente a la luz de la palabra con un proceso de sanidad. Es por eso que vamos a ver la siguiente lámina y vamos entonces a calibrar la autoimagen a través de la honestidad radical. Esto es muy importante porque es como entender bien acerca de la verdadera humildad. Y vamos a ir viendo que hay tres puntos bien importantes, que es la arrogancia, la verdadera humildad y el complejo de gusano, que él habla en el libro, ¿no? Les animo a que lean porque esa parte bien interesante que yo tampoco no había notado, pero vamos a ir viendo. La arrogancia es pensar de uno mismo más de lo que es decir, inflar la capacidad que el Señor nos ha dado. Eso es ser arrogante. Que muchas veces en este tipo de confusión, porque él está como navegando directamente a lo que es la identidad frente a la confusión por la homosexualidad, eh, es como lo que él explica es que es como una cobertura que te pones de arrogancia para que nadie pueda ver lo que tú estás sintiendo adentro de tu corazón a través del rechazo. La verdadera humildad es una honestidad radical absoluta, es decir, que aceptamos nuestras capacidades y el perdón otorgado por Dios sin inflarlos ni degradarlos, porque también podemos caer en que en el siguiente punto que vamos a ver, que es el complejo de gusano, y esto es muy interesante porque todos tenemos capacidades, ¿sí? Y todos sabemos que también tenemos errores, pero tenemos que aprender a aceptar que el Señor nos ha dado esas capacidades, que son los frutos del Espíritu, por ejemplo, o otro tipo de talentos para ponerla en acción para servicio al Señor. Entonces, esa es la verdadera humildad que deben entender cuando están pasando por este tipo de procesamiento para llegar a la sanidad. Es decir, calibrar la autoimagen a través de la honestidad radical. Había un ejemplo que puso él que me gustó mucho, que decía, hablaba de una muchacha que decía que no puede, no, era una muchacha que decía que no puede entender que siempre quiere salir con hombres que le tratan como una basura. Y cuando sale con hombres que son buenos, no quiere estar con ellos porque ella no, siente que no puede estar con esas personas porque no se siente bien, siente que no puede manejar esa situación, imagínense, porque ella estaba acostumbrada al maltrato por el rechazo. Entonces, cuando él le cuenta esta historia, le dices que la estima de su propio valor era demasiado baja de ella, entonces ella no podía ver realmente lo que el Señor ve a través de su óptica divina. Y ella decía que ella no creía que fuera digna de ser amada, de ser respetada o valorada, porque ella tenía un rechazo que generaba desde la niñez por el abuso, porque ella tuvo un abuso. Entonces, ahí lo que le decía a él es que tiene que confesar, arreglar lo que le estaba diciendo y dejar de que, porque en el caso de ella estaba pasando esto que es el complejo de gusano, que es pensar de uno mismo menos de lo que es. Y esto me gustó para mí, una piedra preciosa, porque yo no había sabido esto, pero normalmente siempre dices, ay, el orgulloso. ¿Y qué pensamos cuando decimos eso? El que tiene mucho dinero, el que tiene mucha inteligencia, el que se cree más que nosotros, ¿no? O tú tienes mucho orgullo y no dejas la razón, ¿no? Pero créanme que él habla acerca de la falsa humildad cuando también nosotros estamos diciendo, ay, es que no puedo, ay, es que no sé hacer, ay, es que yo nací así, o sea, un montón de cosas. Y él hablaba acerca de ellos, porque muchos de ellos le decían, no, es que mira, ya no podemos salir de aquí, ya esto está escrito, ya no hay nada que hacer, ya nos pasó esto de niños, y ahora estamos de adolescentes, ya lo experimentamos y ahora somos adultos, y no vamos a llegar nunca a entender por qué nos pasa todo esto. Y ya no podemos luchar contra esto en el caso de él hablaba de un muchacho que le gustaban los hombres. Decía, ya no, ya todo hombre que veo me gusta. Y no era eso. Entonces, él le dice que no tenga este complejo de gusano y que detectemos cuando hay esto, porque esto también es un pecado.
es decir, creernos menos, porque dice que nosotros, ahí dice que estamos contradiciendo el diseño y la imagen de Dios, cuando también nos desvalorizamos. Y entonces me gustó mucho porque después él habla de algo bien importante, que son las rutas de respuesta ante un estímulo externo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en un corazón cuando está sano y un corazón cuando está herido? Ante el amor, un corazón sano, una mente sana, deja de juzgar. Ahí dice Montserrat, porque era un ejemplo que él ponía, pero es como deja de juzgar a las otras personas, ¿no? Está en una mente sana, está dejando de juzgar. ¿Y qué hace? Confía y recibe el afecto, ¿no? Es decir, que eso es lo que hace una mente sana frente al amor. Pero cuando el corazón está herido, ¿qué pasa? Recibo amor y sospecha de los motivos. ¿Por qué me está amando? ¿Será que, será que quiere algo de mí? ¿Será que está pensando que necesita de mí? O sea, no, no ve bajo la óptica del Señor, sino que está viendo bajo la óptica de su mente herida, de su corazón herido, del abuso, de la confusión. ¿Cuál es la reacción inmediata? Rechazar el afecto. Es decir, no, o sea, ok, si tú me estás amando a mí, yo no te voy a amar como yo pienso que te debo amar, porque puede ser que algo me va a pasar, ¿me entienden? Empieza a tener un estilo de autodefensiva, o sea, a la defensiva. Dice, no. Y eso dice, él decía el autor, que tenemos que nosotros, miren, aún a mí, yo por eso les dije, aún a mí me impactó, o sea, no solamente para ellos, ¿no? Sino para mí también, para hacerme como una evaluación de muchas veces que eso nos ha pasado también. Y ante el rechazo, ¿qué hace la mente herida? Acepta el maltrato y genera un nuevo ciclo de amargura porque no está resuelto. En cambio, el corazón sano ante el rechazo, después de buscar la sanidad, confesar lo que estábamos viendo, ¿no? Arrepentirse, bendice y ora y hace el bien al ofensor. Eso sí también es como si alguien, él les anima, ¿no? Le anima en este caso a esta persona que si es que pasó algo que él sintió el rechazo, dice que debemos romper el síndrome de rechazo, que es extremadamente importante para la vida de una persona que está sufriendo esta orientación homosexual, porque dice que la mayoría de hombres están proviniendo de un trasfondo que tienden a regresar a su estilo de vida otra vez homosexual, porque sienten que no encajan, que no son aceptados, que no son valorados. ¿Pero por qué? Porque su mente no está sana, no están haciendo el proceso. Y él decía, es necesario hacer, y él pone estos dos ejemplos para que puedan entonces reaccionar. Y además también en muchos de los casos dice que puede ser que ellos vuelvan a experimentar este rechazo por la iglesia. Entonces, cuando pasa esto, ellos más aún se alejan porque no han tenido este proceso de confesión, porque muchas veces muchos no lo dirán, sino que habrá alguien que lo detecta. Pero como ellos tienen la tendencia, como decía ahí, sospechan de los motivos de todas las personas, entonces van a sufrir, ¿no? Porque no están sanados. Y después de esto, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Es eh, desmantelar la condenación. Porque el rechazo puede traer condenación si no está realmente guiado y sanado de acuerdo a lo que el autor nos recomienda. Y aquí vemos, por ejemplo, vamos a ver, la condenación es un asesino espiritual. Dice que nosotros debemos distinguir estos conceptos como un antídoto absoluto. Vamos a ver, el concepto, la respuesta involuntaria y la elección volitiva. Entonces sería el problema. Vamos a ver, ¿cuál es la tendencia humana? La condición, que es tener la tendencia, no es pecado. Ahora, ahí va una cosa. Cuando yo voy a pecar en cualquier situación, siempre va a venir un pensamiento a mí, primeramente, ¿verdad? ¿Cuándo damos nosotros, dice Santiago que damos a luz al pecado? Cuando hemos permitido que ese pensamiento pase a una acción, ¿no? Porque nosotros cuando viene el pensamiento podemos no dar rienda suelta a eso, es decir, llega nuestro pensamiento y decir, ok, esto no viene de Dios, detectar, esto no está bien.
yo voy a irme a las escrituras que dice, por lo demás, hermanos, pensad en todo lo bueno. Entonces, ok, ¿para qué? Para combatir este pensamiento. Pero por eso es que pensar no es pecado. El problema es darle cabida y accionar. O sea, ya empezar a darle pensamiento. Ok, esto, puedo hacer esto. Este es el camino. Ya darle cabida. Y luego sí, ya pues dar luz al pecado, como dice la palabra. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer en el comportamiento? Tengo que actuar sobre la tendencia. Es decir, justamente, o sea, decía, perdón, o sea, no actuar, sino detener, ¿no? Actuar significa que nosotros no vamos a darle rienda suelta a este pensamiento, es lo que él decía, sino que nosotros vamos a detectar y actuar frente a esto. De ahí tenemos también el asalto mental, que él decía más o menos que como acerca de lo que les expliqué hace un ratito, los pensamientos, ¿no? La tentación es una sugerencia externa que Jesús misma lo sufrió. ¿A qué se refiere? Que viene el enemigo y le dice, pero mira, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? ¿No? Si tienes hambre, es una sugerencia externa. Esa es la tentación. La tentación no solo viene del enemigo, también viene de nuestra propia concupiscencia. Es decir, que dentro de nosotros también nos está diciendo, pero mira, tú puedes hacer esto, no va a pasar nada, ¿no? Entonces, ese es como el asalto mental que tiene la persona que está sufriendo confusión y también nosotros, o sea, es algo que nos pasa a todos, ¿no? Y, y el pecado. Entonces, esa es la aceptación deliberada de la sugerencia. Ya cuando una vez que nosotros, ya viene la sugerencia, el asalto mental, que es esto, y nosotros tomamos el pecado, ¿qué va a pasar? Estamos ya tomando como resultado del pecado. La respuesta al trauma. Entonces ahí viene esto. La sexualización, la reacción psicológica automática generada por el estrés o el dolor. Y esto vamos a hablar más adelante porque este es uno de los puntos importantes que él habla acerca de la confusión, porque dice que muchas veces ciertas actitudes, ciertos comportamientos que tienen o que tenemos, por ejemplo, la ira no bien orientada, la ansiedad, el abuso, traen como, es un trauma que esta persona vive y lo que hacen es conducirle a la condición de homosexual. Es decir, es como, no puedo resolver mi ira, ¿no? Más adelante va a explicar eso. Entonces, como no puedo resolver, voy a buscar algo que traiga placer a mi vida y sane esta herida. Pero, ¿por qué no heterosexual? ¿No? Porque yo decía, bueno, ¿y por qué no, si es que quiere quitar su ira y quiere hacerlo a través del placer, ¿por qué no? Entonces decía él, porque muchas veces buscan la tendencia donde ellos han sido afectados, ¿no? Quizás la contraparte bueno, me siento afectada porque vi maltrato en mi mamá, en mi abuela, en mi tía, o yo misma fui maltratada, entonces metiendo al otro lado. No quiero, ¿por qué? Porque es una rebeldía. Él decía también que es parte de una rebeldía, es como algo que yo quiero dejar hacer ver a las otras personas de lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Hablaba sobre un muchacho en este caso. Y la lujuria da como resultado lo que les estoy explicando, que la sexualización, que el trauma produce ese placer y entonces cuando produce el placer va hacia la lujuria, que es el cultivo deliberado y consciente del deseo. Si es que no puede resolver todas estas actitudes, entonces, cuál es a luz lo que da es realizar este pecado. Había un ejemplo que quería yo mencionarles, que en el libro, había un chico que decía que si es como, si tienes hambre y tú tienes que comer, imagínate que te sientes culpable porque tienes que comer, le decía él, ¿no? Y tendría entonces que pasar toda mi vida, le decía, sin comer, estar hambriento para que no sea un pecado, porque si comer es un pecado, ponía él, entonces imagínate, tendría que no comer. Y él le decía y el autor decía que muchos hombres, después de dejar este estilo de vida homosexual, van a sentir ese deseo por otros hombres, porque ellos no han
logrado confesar, llegar al arrepentimiento, sino que se quedaron en la etapa de la condenación. Y la condenación sobre los corazones lo único que hace es que sientan como que cada vez que están pensando o cada vez que toman esa acción, el Señor les está castigando desde arriba, les está diciendo, te estoy mirando lo que estás haciendo. Y eso es lo que justamente el autor quiere evitar al hacer este proceso de sanidad y ayudarles a entender que no es ese acto el que el Señor les está diciendo, oh, mira, tú, porque eres así, entonces ya estás condenado, sino es el anterior a eso, que es la ira no orientada, lo que les dije, la ansiedad, el rechazo, el abuso y todo eso. Entonces, lo que él dice es lo siguiente, que hay un marco teológico del sufrimiento del inocente. Y esto me gustó mucho porque dice que el origen del dolor habla que Dios no es el autor del mal. Y las tendencias complejas como el desarrollo de una orientación homosexual son el resultado documentado de patrones familiares rotos y el pecado general en la raza humana, no por un diseño o voluntad activa de Dios para dañar. ¿Por qué? Porque nosotros vimos que desde el Edén empezó todo. Entonces, desde ahí viene ya como toda esta raíz de desorden, ¿no? Pero también ha afectado más porque estamos invadidos de demasiadas información, demasiadas, eh, más aún como diversidad de pecan- pecaminosidad que entonces nos afecta, obviamente. Entonces, no es que Dios nos dio libres para elegir o seguir o para obedecer o desobedecer la ley. Eso es lo que él hizo, ¿no? Y desde el tiempo de Adán y Eva, la humanidad que ha decidido, lo que dijimos, rebelarse contra Dios. Eso es lo que cosechando como consecuencia el fruto de la rebelión. Eso es lo que está pasando. Este es el origen del dolor. No es que Dios es el autor del mal, como dice el autor, sino que es que ya hubo desde antes una preparación de todo eso, pero no es que esto me justifica, porque tampoco está diciendo eso, para que yo pueda tener una libre decisión de pecar. ¿Y cuál es la postura divina? Entonces el creador se aflige profundamente con el que sufre. Está activamente posicionado y listo para consolar y reconstruir a quien ha sufrido de manera injusta. Eso, esta parte me gustó mucho porque podemos ver la misericordia y la compasión de Dios. No es como lo que se está pensando, como lo que la persona que le pregunta a él, no, él le dice, Dios, cada día cuando yo paso por esto me está respirando en la nuca, le dice uno de los ejemplos. Y no es eso, sino que el Señor más bien está afligido y está buscando la manera, pero es que es como un justificativo de la persona que está en esta condición para poder como no sentirse más condenado por lo que está practicando. Y después de esto hay un tema bastante interesante que son las pequeñas zorras, que dice que él decía que una persona tiene que aprender a darse cuenta cuáles son, porque hay diferentes patrones de desarrollo que producen diferentes ideas sobre lo que satisfacerá las necesidades. Por ejemplo, eh, todo depende, decía él, de las experiencias infantiles, porque una persona puede sentir que el dinero va a satisfacer la necesidad de seguridad, o que casarse va a satisfacer esa necesidad de seguridad también. Además, puede dar un sentido de valor a las cosas, las personas y también la seguridad. O sea, él decía que estas pequeñas zorras son obstáculos críticos que si se ignoran arruinan la integridad del alma y sabotean todo el proceso de sanidad, que era muy importante detectar. Y ahí vuelvo, no solamente en una persona que está con una confusión, sino también en personas que han tenido situaciones que han experimentado traumas infantiles. No necesariamente han caminado por la confusión de la identidad, pero sí, por ejemplo, como les dije, en otros vicios, ¿no? Drogas, alcohol, inclusive adictos al sexo, muchas cosas más. Entonces, eh, para cada obstáculo que drena tu energía espiritual, es decir, estas zorras, existe un interruptor cognitivo y conductual que se debe activar deliberadamente. Pero esto sí es todo dirigido y todo acompañado. Él usa en todo momento la palabra de Dios. Esa es la manera como de conducir a la persona para que todas estas zorras que vamos a mencionar en un momento
puedan ser eliminadas. Entonces, pasamos y ¿cuáles son? Estos son los interruptores del corazón, es decir, regulando las emociones. ¿Cuál es la amargura? Esa es una de las cosas que normalmente las personas que tienen atracción al mismo sexo generan, ¿no? Estas son todas estas 7 zorras que vamos a mencionar. Bueno, no sé si son 7, pero bueno, son las zorras que él menciona. Eh, todas eh, las personas que tienen esta tendencia tienen que lidiar todo el tiempo. Por ejemplo, la alta sensibilidad facilita el resentimiento, el cual destruye el espíritu. Cuando una persona tiene amargura, es altamente sensible, y el perdón rápido es un escudo táctico para el alma. ¿Hay una solución para la amargura? Sí, el perdón rápido. Es decir, si pasa algo, si yo por ejemplo, en el caso de ellos, él hablaba acerca de una persona igual, de otro muchacho que había sido abusado. Entonces él decía que obviamente tenía mucha amargura y era muy sensible. Es decir, que las personas que tienen amargura sienten a sentir que las personas que están alrededor, mira, ya me está mirando mal, mira, ya dijo esto contra mí. No, ese gesto que hizo fue por mí. Esa es la amargura que están generando, pues son altamente sensibles. Y yo digo, yo me estaba mirando y digo, wow, a veces qué confrontativo, porque a veces a uno también le pasa eso. Y digo, cuando pasa eso es porque nosotros tenemos que autoanalizarnos. Y él decía que le decía a él que se autoanalice, que le está generando ese resentimiento y que haga el perdón rápido, que esa es como la respuesta rápida a salir de la amargura. El egoísmo, esa es otra de las otras, que es el dolor extremo nos vuelve egocéntricos. Cuando ha habido demasiado dolor, lo que pasa es que la persona se encierra y entonces trata de ser algo que le pasó atrás y que no quiere volver a ser. Entonces, obviamente, empieza a cultivarse en una manera demasiado alta, más allá de lo normal, como hablaba antes, no de sus capacidades normales, porque obviamente no está inmiscuida la palabra de Dios. Pero también la sanidad se dispara al cambiar el enfoque al ser generoso con otros, ¿no? O sea, eso hablaba de cambiar el egoísmo por dar. Entonces, ¿cómo pueden lograr este paso? Y él decía, la única manera es reconociendo lo que a él le pasó, qué es lo que le hizo que se ponga ese escudo del egocentrismo, para que él pueda salir de ahí y empiece a hacer como, ok, voy a tratar de bajar a la humildad, reconocer y poder ser más generoso. También está la autocompasión, que es una de las zorras que dice él, o comportamientos de la gente que tiene atracción al mismo sexo. Y la autocompasión es un ensayo inútil del egoísmo que conduce directamente a la depresión y a la lujuria. ¿Y cómo nosotros tenemos que hacer para que esta autocompasión se rompa? Es rápidamente ingresar en todo lo que uno pueda servir, ¿no? El servicio rompe con este bucle destructivo. La autocompasión, como ya les dije antes y les menciona el libro, es que también es un tipo de orgullo. Decir, pues, es que a mí me pasó esto, yo soy así porque mis padres no me trataron bien, mi madre, mi padre, mi hermano, y eso no les va a llevar a ninguna parte. Pero esta autocompasión hace que justifiquen estos pensamientos de lujuria y de depresión. Y cuando ellos justifican, ¿no? En este caso, entonces con lo que decía, dan rienda suelta a decisiones, como decisiones que no son justamente lo que el Señor ha puesto, porque estoy amargado, soy egoísta, estoy autocompasivo, entonces, ¿qué quiero hacer? Todo menos lo que me está indicando la palabra de Dios. Entra no, da rienda suelta a la naturaleza que tenemos también nosotros, que es la carne, ¿no? Entonces, nuestra naturaleza de pecado. Y es así como ellos tienen que confrontar este diferente tipo de zorras, lo que él dice. Y otros es la queja, ¿no? También decía que el antídoto más potente para esto, decía él, que tiene un efecto triple, te libera del veneno del pasado, te ancla en las bendiciones del presente y construye la fe necesaria para el futuro, el agradecimiento. Porque muchos igualmente
mucha tendencia después de todo lo que hablamos, la queja, todo lo que estaba atrás explicado. Podemos ver la amargura, el egoísmo, la autocompasión, trae la queja, obviamente que sí, pero entonces nosotros, lo que decía es que, ¿cómo vamos a cambiar esto? El autor, y hablaba justamente acerca de poder nosotros librarnos del veneno del pasado, pero eso es a través de la confesión, del arrepentimiento, de la sanidad, de hacer todo este proceso de sanidad y luego pues ayudarles a reconocer. Lo que él hace en un libro, y si ustedes ven los ejemplos de él, es que les ayuda a reconocer a cada uno qué está generando su corazón para que ellos caigan en esta confusión en su identidad, porque es por una situación de rebeldía también. Las palabras negativas, ¿no? Esa es otra de las cosas, llamarse a uno mismo basura o usar términos despectivos, solo refuerza la herida original. Entonces, nosotros él decía que hay que hablar con palabras que edifiquen, que está como en Efesios 4:29, y prevenir esa esclavitud emocional. Entonces, sí hay la manera de cambiar, que esta es como, él va dando como los tips de cómo eliminar esas zorras y hacerlas que sean como productivas en esta situación de condición y no usar es porque normalmente ustedes van a escuchar que todo este tipo de comportamientos se generan, pero entonces él está dando como las respuestas efectivas para quien está ayudando o está pasando por esto para que puedan ayudarse en un proceso de sanidad. Y continuando, tenemos también, y él mencionó la pereza, que decía que la pereza a menudo esconde un profundo miedo a la autoafirmación. La transformación real no ocurre por ósmosis, sino que requiere aplicación práctica y diligente de los principios aprendidos. Y es verdad, porque quien quiere caminar el proceso de sanidad va a tener que esforzarse. Muchas veces no va a haber nadie cerca de ellos, quizás, o sea, puede ser que tenga un consejero, pero no va a estar 24/7. Y entonces tiene que ser diligente, porque bien decía él, o sea, no ocurre, no es que ya voy, confieso, me arrepiento y ya, estoy bien. No, es un día a día, es una aplicación práctica y diligente de los principios aprendidos. Y otra vez habla del orgullo del gusano, que habla todo un capítulo, y es decir, no sirvo, nada es, no sirvo para nada. Eso es un orgullo encubierto, que prepara para la derrota. Entonces, y que eso no es de Dios, eso no viene, Él no nos hizo de esa manera, y más aún cuando nosotros aceptamos al Señor en nuestro corazón, dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y aceptar la capacidad y el perdón divino permite caminar estable y firme. Entonces, las personas, miren, increíble, porque no en este tipo de confusión se da esto. Yo he escuchado a muchas personas, aún en la fe, que no es que yo no puedo, yo no lo voy a, y aún a uno mismo le pasa. O sea, yo estaba, digo, wow, he tenido orgullo de usar. Porque de verdad que a veces sí me he visto frente a cosas, es que no, yo no voy a poder, es que, pero no, está bien reconocer, pero el problema es quedarse ahí, eso es lo que él decía, sino que no me quedo ahí, sino veo hasta dónde dan mis capacidades y camino en lo que puedo hacer. Eso es lo que decía, pero en el caso de esta persona que está con la confusión, es como aceptar su capacidad y el perdón divino para que pueda seguir caminando los procesos de sanidad establemente y firme. Y al final hablaba él de cuál es el verdadero problema, ¿no? Decía, el gran problema, me parece que era el título. Y entonces el verdadero problema está bajo la superficie, en las raíces, porque realmente la tentación es superficial, lo que ellos tienen. Todo lo que ellos les viene, lo que decía, son experiencias externas. El síntoma visible por el que más eh, nos condenamos, ¿no? Decía, es la tentación, lo superficial. Por ejemplo, las luchas con la sexualidad o la atracción o los hábitos destructivos. Esos son externos. Pero realmente los verdaderos culpables son los pecados de actitud subyacentes, la ira crónica, el orgullo no rendido y la amargura profunda. Y eso es lo que hay que ayudarles a reconocer a las personas que tienen esta condición,
porque lo que ellos viven es un resultado de no haber orientado bien los pecados de actitud, de acuerdo a lo que el autor nos estaba señalando, que tiene mucha, para mí fue como, me dio mucha luz, porque es verdad, yo he estado con, frente también a gente que tiene la condición. Y muchas veces tienden a estos pecados de actitud, que es la ira, el orgullo no rendido. Muchos dicen, no, es que yo no sirvo. Y más cuando están en la iglesia, porque es como ya hice esto yo, o yo estoy sintiendo esto, entonces, no, yo no soy nadie, ¿no? Y empiezan a generar estas actitudes que les llevan a esa tentación superficial a caer en pecados. Y entonces el insight transformador a menudo dice que el problema principal no es la lucha visible. Al identificar y controlar la ira y el orgullo, la tentación superficial pierde su oxígeno y su fuerza. Eso garantiza una esperanza real de cambio. Entonces, qué interesante, porque él habla de tres casos y al final en el libro dice, habla de Daniel, que es un caso que él está tratando. Y él le dice, cuando él entra a la consulta, le dice, no, olvídese, yo nunca voy a dejar de querer a los hombres y de amar, ¿no? Y él le dice, ok, porque yo no te dije que vengas acá para eso, a mi cita. Entonces el muchacho le dice, ¿y entonces para qué vine si no me vas a quitar esto? Y le dijo, porque tú no tienes ese problema, el problema está de fondo. Hay otro problema de raíz. Y en él trataron todo lo que es el orgullo no rendido. Y al final, porque cuando ya hacen todas las terapias con este chico Daniel, al final él dice, nunca me hubiese imaginado que esa amargura no resuelta trajo todo esto que generó mi vida. Pero cuando él resuelve, entiende, empieza a tener un control diferente de su condición. No de la noche a la mañana, como bien lo he dicho, pero sí camina en procesos de sanidad. Y también, y, eh, y por último, muchas de las directrices que él da son para una estabilidad futura. Entonces, el peligro del vacío, decía él, que es mantener a la persona que tiene esta condición ocupada, porque el aburrimiento es la antesala directa a los viejos hábitos. Y bueno, ustedes, todo el mundo conoce la historia de David, ¿no? ¿Qué pasó cuando cayó en el pecado? Estaba desocupado. Él estaba con su mente desocupada, quizá estaba aburrido, no sabemos. Pero esto, bajo una condición, bajo un hábito destructivo, es impresionantemente nocivo. Entonces, lo que hace es como él da como consejo mantener ocupada la mente. La solución, el servicio cristiano, la actividad orientada a un propósito, satisfacen la mente donde florece la autocompasión y la tentación. Entonces, ahí está él como dando a este tipo de parte del proceso de sanidad cuando ya hace la confesión, cuando ya hace el arrepentimiento y cuando está caminando en proceso de sanidad, le va introduciendo a esto para que mantenga el tiempo ocupado en cosas que le van a generar a él buenas actitudes, como ya de tener lo que es la autocompasión y la tentación, porque el tiempo libre hace eso. Y también había algo que yo quise anotar porque le decía, ¿tiene que casarse o no casarse para que se sane? Y ese es un mito, ese decía él, el mito del matrimonio, porque le decían el matrimonio es la cura y ahí algunos le preguntaban, ¿no? Y él dice que no, porque de verdad que no, o sea, el matrimonio no es algo como, si ya llega el matrimonio, se sanó, no. Yo tengo casos de personas que han tenido atracción al mismo sexo por años y luego decidieron que vieron la luz de Dios a través de todos los procesos de sanidad y ahora están casados, ¿no? Tienen su vida matrimonial, pero bien dicho, después de un proceso de sanidad, no como una solución. O sea, no se casaron diciendo, ok, estoy equivocado, me voy a casar. No, eso no soluciona nada. Dice que el matrimonio nunca ha sido una píldora mágica para resolver problemas psicológicos no tratados, y no solo en este caso de la confusión de la atracción al mismo sexo, porque también podemos ver en personas que buscan seguridad, que buscan acompañamiento, que buscan el amor, y esa es la decisión más equivocada para casarse.
no tiene que ser bajo esa luz, sino bajo la luz de la palabra de Dios, ¿no? O se unirán ¿cómo es? Una sola carne, dice la palabra de Dios, pero con un mismo propósito, ¿no? Una misma dirección, una misma orientación, no para sanar las heridas, no para lograr metas en el matrimonio, sino para caminar juntos en una planificación, es lo que él hablaba. Y la realidad es que la castidad y la plenitud son completamente posibles y honrosas en ambos estados, es decir, solteros o con matrimonio. Porque yo conozco una persona que también se ha recuperado, fue transexual por mucho tiempo, pero él ya no se casó. Quiso, lo intentó tal vez, o sea, no es que buscó una pareja y nada, sino que él estaba esperando en el Señor y decidió que no, que para él no era el matrimonio y ahora se quedó soltero. Entonces él dice que no importa si es que ellos están seguros de que están en un camino de decisión para amar y servir a Dios. La decisión debe basarse en la guía pacífica de Dios y jamás en el miedo o la presión. Porque nosotros cuando estamos presionados o tenemos miedo por algo, no, es que por ejemplo, en el caso de ellos, no es que me tengo que casar porque si estoy sano, eso va a mostrar que yo estoy sano. No, decisión equivocada. O pues bueno, ya todo el mundo sabe que yo ya estoy en un camino de sanidad, así que el siguiente paso es que todo el mundo le dice, ¿y te vas a casar? ¿Y qué pasó? ¿Y si ya estás bien? Aún él decía en una parte que les preguntaban, ¿ya te gustan las mujeres? O sea, cosas tenaces, ¿no? Que tienen que enfrentar, pero él recomienda, él decía acerca de eso que no se debe hacer. Y por último, los puntos de acción. Entonces, implementar estos tres protocolos manteniendo su arquitectura personal sería la auditoría de la confesión, que es lo que ya hablamos, ¿verdad? La próxima vez que ores sobre un error, no te limites a sentir remordimiento. Practica el homologeo, que declara explícitamente que estás de acuerdo con la perspectiva de Dios sobre esa herida o acción. Es decir, mirarlo, ¿no? De frente. Porque muchas veces ellos tienen la tendencia a creer que su mayor problema es la tentación a caer en atracción a hombres o mujeres, dependiendo del caso. Pero no es eso, sino que lo que está diciendo es que ellos tienen que aprender a reconocer esa herida y tomar la acción. Luego tienen el filtro de la condenación, que esto es bien importante. Ante el próximo pensamiento oscuro, haz una pausa clínica, le dice, y clasifícalo en la matriz. Es una respuesta automática del trauma. Acuérdese, el placer y caer en hábitos destructivos, pero tiene que ser libre de culpa o una elección deliberada. ¿Qué es lo que vas a tomar? ¿Qué es lo que vas a hacer? Eso es como lo que le está preguntando, ¿no? Y la cacería de las zorras. Esta me gustó muchísimo porque dice que identifiquemos cuál de estas 7 pequeñas zorras está drenando la energía hoy y fuerza la activación de su interruptor contrario, es decir, interrumpe deliberadamente una queja verbalizando un agredazamiento específico. Ese es un ejemplo, ¿no? De cómo ir matando las zorras que se están involucrando. Eso me gustó mucho este capítulo porque nos da bastantes pautas, pero no solamente para ellos, sino o inclusive para nuestra propia vida. Y eso sería todo. Ya al final, como les expliqué, habla un chico Daniel y él dice que todo esto le ayudó a ver que realmente su decisión por tener como ese placer con los hombres se veía encerrada en la amargura. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias a cada una. Si es que tienen alguna pregunta, alguna inquietud, pues podemos pasar a lo siguiente.